Cómo no, Antonio. Gracias. Hasta luego. Lucrecia. Bueno, Antonio, ayer se produjo la salida de Marco Lavagna al frente del INDEC. El funcionario se encontraba hace aproximadamente 6 años. Es uno de los pocos funcionarios que vino de la gestión de Alberto Fernández y que fue parte del acuerdo de la transición que tuvo el gobierno de Javier Milei cuando asumió en diciembre, hace 2 años ya. Y hubo ciertas horas de especulación respecto de cuál fue el motivo de la salida de Lavagna, pero fue finalmente el ministro Luis Caputo quien dio las explicaciones en on the record de por qué se fue del instituto. Si querés, tenemos el recorte. Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Claro, entonces ¿Y cuándo lo cambian entonces? Entonces vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté ¿No consolidado. hay una fecha para cambiarlo? Varios meses va a seguir como está. No, sí, por ahora, por ahora sí. O sea, para entenderlo. Bueno, Antonio, una decisión que genera fuerte ruido, sobre todo recordemos porque en enero el INDEC tenía que publicar la inflación con una nueva fórmula en donde iban a cambiar las ponderaciones, donde todos los economistas venían diciendo que como el rubro servicios, los servicios iban a pesar más que los bienes, podía ser que la inflación dé un poco más que con la fórmula vigente hasta ahora. Bueno, finalmente Marco Lavagna tuvo diferencias con el presidente Javier Milei, pero me dicen sobre todo con el ministro Luis Caputo, quien insistía de mantener esta fórmula de inflación. Expliquemos en pocas palabras de qué se trata. El INDEC es nacional, cada provincia tiene su propia canasta de medición de inflación. De hecho, una semana antes, en general, de la medición del INDEC nacional, se conoce la de la Ciudad de Buenos Aires. Son distintas canastas y es una canasta que tiene cientos de productos. Por eso muchas veces vos decís, no, pero lo que mide el INDEC está mal. No, lo que pasa es que el INDEC mide una canasta que no es la tuya. En realidad cada persona tiene su propia canasta de consumo y su propia inflación, pero se mide una canasta a nivel nacional con una cantidad de productos que muchas veces quedan completamente desactualizados. Qué sé yo. En esta canasta que tenés hoy, de repente se puede estar midiendo la compra de diarios papel que ya casi no existe. Es una canasta que viene del 2004. Se actualiza esta canasta con datos del 2018, tampoco que son del año pasado, son del 2018. Pero, lógicamente, toda la ponderación, todo el armado de la canasta nueva, cómo se empalma, lleva su tiempo, a veces suena como mucho, y se arma una nueva canasta, insisto, con datos del 2018. ¿Qué es lo que cambia? Y cambia en realidad lo que es el consumo de una sociedad a lo largo de los años. Entonces se supone que la nueva canasta está mucho más en línea con lo que es el hábito de una sociedad en este momento. Entonces ponderan diferente, qué sé yo, la canasta anterior, el 30% de lo que era el índice tenía que ver con alimentos, en esta nueva no, es menor. Y tiene más ponderación servicios, es decir, tu consumo de servicios, dice el INDEC en esta nueva canasta, es distinta hoy a la que era hace 20 años. Ahora, el gobierno está en un proceso de sanear el tema servicios públicos, restarle subsidios, y eso lógicamente hace que las tarifas de los servicios crezcan. Por ende, el impacto en la medición va a ser mayor de la que tenía antes. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que para mí tiene lógica. El problema es que es un error político como se manejó. Que era evitable políticamente. Claro. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Déjame que yo llegue a cero con la inflación, déjame que termine con todo el proceso de desinflación y después te cambio la medición, pero no antes. Es lógico, y es lógico el planteo. Ahora, ¿en serio lo hace de esta manera? Te digo más, hasta es lógico que haya cierto desgaste en la relación con Lavagna, que es alguien heredado de alguna manera, si bien lo termina confirmando Javier Milei, y eso también es una bala, Lavagna, en su momento, y dura, la verdad, más de la mitad del mandato de Milei. Son 6 años en total, es un caso bastante extraño en la política, porque es un tipo con muy buena receptividad, Lavagna, en diferentes sectores de la política, pero formalmente viene del Frente Renovador. Lo que digo es, podía pasar que se terminara el ciclo de Lavagna, lo que da la sensación es que se podrían haber evitado las maneras, incluso el gobierno lo termina comunicando
y más allá de lo que dice Caputo, reconociendo desde Casa Rosada en estas diferencias puntuales y específicas que son las que motivan la salida. ¿Sabes dónde te das cuenta que es un error cómo se manejó? Que el kirchnerismo salió a defender a Labaña. Claro, una cosa inédita. 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 Que el kirchnerismo, que rompió absolutamente con todo, con Guillermo Moreno, intervino el INDEC, lo partió en 1000 pedazos. Y aparte no lo puede ni ver a Labaña. Persiguió a las consultoras privadas, no lo puede ver a Labaña. Que ese kirchnerismo salga a apoyar a Labaña, lo que te das cuenta es que cometiste un error espantoso. Vos sabés que Labaña, Marco Labaña, era titular de Colatina cuando Moreno la multa. ¿Sí? Estamos hablando hace más de una década, en el 2011. Era precisamente una de las consultoras multadas que termina yendo a justicia porque habían armado aquel IPC paralelo. Sin lugar a dudas, el error fue el timing, el momento en el que se da. La forma. Claro. Pero vos tuviste una advertencia en diciembre. En diciembre, Labaña se pelea con Daniel Scioli por las estadísticas del turismo internacional y hubo toda una paz durante estos meses en donde el gobierno podría haber avanzado y no lo hizo. Si querías que Marco Labaña deje el INDEC, no esperabas todo este tiempo, 10 días antes de que se publique el nuevo dato de inflación de enero, que te genera ruido en el mercado y desconfianza en la credibilidad del gobierno en el manejo de las estadísticas. Pero es que la historia de manipulación de estadísticas de la Argentina es tan brutal y es tan reciente, insisto, con Guillermo Moreno, que lo que vos no podés hacer es que se sospeche de eso. Vos me decís, ¿te van a dibujar a partir de ahora el índice? No, porque primero quien sigue es un tipo recontratécnico, es el número 2 básicamente de Labaña, pero además tenés mucha consultora privada que si vos ves en los últimos años prácticamente están en el mismo nivel de medición que la que da el INDEC. Y después tenés como referencia, si querés, la Ciudad de Buenos Aires, que una semana antes te da a conocer su canasta, su medición, que también es muy parecida. Es decir, no existe el riesgo que manipulen el índice. Desde el 2015 el INDEC funciona bastante bien. Desde la llegada del macrismo te diría que... semejante error. Sí. No lo podés cometer. No podés, vos gobierno, darle servido, insisto, que el kirchnerismo te critique, después de haber roto y explotado el INDEC de la manera que lo hizo, es que hiciste las cosas mal. Cuando aparte Cristina hace poco en un tuit viene de matar a Marco Labaña en diciembre, estamos hablando, hace muy poquito tiempo, por eso es sorprendente que el kirchnerismo termine saliendo a defender a Labaña en este contexto, un Labaña que responde políticamente claramente al Frente Renovador, obviamente que viene con el antecedente de ser el hijo de Roberto Labaña, nada menos el exministro de Economía, pero recordemos que fue diputado nacional en su momento por el Frente Renovador, fue durante 4 años, había llegado a ese cargo en 2015 después de ganar la elección y de ser cabeza de... ser cabeza de lista y terminar tercero y sacar el 14% de los votos en una elección para diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, después, a partir de ese acuerdo entre Roberto Labaña y Alberto Fernández, termina siendo, y bueno, Sergio Massa de por medio, termina siendo titular del INDEC. Pero es alguien que en general, la verdad, a nivel político, un tipo técnico, que se ha manejado correctamente. Lo que llamó la atención ayer es que muchas consultoras, sobre todo las que están alineadas con el gobierno, habían calculado la inflación con la fórmula actual. Es decir, que el gobierno quizás tuvo comunicaciones con algunas consultoras avisándole que no iba a haber un cambio de fórmula. Eso también es incorrecto. Políticamente es un error casi infantil lo que hace el gobierno. Lucrecia tal vez es muy chica, pero está bueno recordar lo que fue el INDEC durante la década del kirchnerismo. 2006 a 2015, pero por eso vos no podés cometer un error que implique, che, ¿en serio haces lo mismo? Es decir, no te gusta cómo se mide y terminás presionando para que se vaya. Si bien no es similar, porque ya de esto se viene trabajando el nuevo índice hace rato, y la verdad que la medición no es muy diferente entre el nuevo índice y el viejo índice, y esto lo explicaba el propio Marco Labaña en su momento. No vas a tener mucha diferencia, pero políticamente no podés hacer lo que hiciste. No. Es un error, insisto, casi infantil. De vuelta, para que el kirchnerismo salga a respaldar a Marco Labaña... Kirchnerismo que dejó de medir la pobreza, por ejemplo. Claro, porque estigmatizaba. Estigmatizaba. El actual gobernador de la provincia, cuando era ministro de Economía, dejaron de medir la pobreza. Me acuerdo, pues hicimos un reportaje a Kicillof acá, precisamente, cuando era ministro de Economía y candidato a gobernador, y decía, no, yo no necesito una estadística para saber la cantidad de pobres que hay. Se estigmatiza al pobre si se lo mide. Moreno tiene una condena por claro INDEC. Sí. Por el manejo del INDEC entre 2006 y 2007 tiene una condena.